Hola, buenos días estudiantes del Colegio Vida Nueva, grado quinto. Hoy vamos a tener la clase de sociales de esta semana y vamos a ver dos temas muy importantes. En este primer video vamos a ver el tema del Estado Social de Derecho y en el siguiente video vamos a ver las instituciones que en Colombia defienden los derechos humanos. Entonces, la Constitución Política, recuerden que es la Carta Magna, es el documento que nos rige en el país y que reúne todas las leyes, todos los artículos que tienen peso constitucional y que están por encima de todas las leyes o decretos. Esa es la Constitución. Entonces, dentro de la Constitución que se reformó en 1991, se define a Colombia como un Estado social de derecho. Estado social de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentra regida por leyes de obligatorio cumplimiento para todas las personas e instituciones y se garantiza el cumplimiento de los derechos. De esta manera, el Estado colombiano tiene que responder integralmente a las obligaciones que se derivan de la Constitución y de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que solamente los artículos de la Constitución no son los únicos que protegen los derechos humanos de las personas, sino que también al declararse un Estado social de derecho se compromete a cumplir todos los tratados internacionales de los organismos de derechos humanos que Colombia ha firmado durante el transcurso de los años y que los ratifica cada vez que hay estos consejos de Naciones Unidas. Entonces, al ser un Estado social de derecho, Colombia está obligada a cumplir y garantizar esos derechos humanos, so pena de ser sancionada con sumas económicas si no los cumple. Es decir, que nosotros podemos interponer un recurso ante cualquiera digamos, cortes o de estas instituciones que también hay a nivel internacional, creadas para garantizar que los países que han suscrito y que han firmado estos tratados se comprometan a cumplir los derechos humanos en su país. O sea que no es solamente la Constitución, sino que también son los tratados internacionales los que nos ayudan a cumplir y garantizar que tanto las personas como las instituciones y como el mismo Estado cumplan y garanticen la protección de los derechos humanos en Colombia. Entre las obligaciones que tiene el Estado para garantizar estos derechos están tres obligaciones muy importantes. La primera es el respeto, la segunda son las garantías y la tercera es el cumplimiento. Vamos a hablar de cada una de ellas. El respeto, dice así: ningún funcionario público o miembro de la fuerza pública puede afectar arbitrariamente el ejercicio tranquilo de los derechos y las libertades mediante actuaciones ilegítimas contra una persona, so pena de ser investigado y sancionado por la Procuraduría General de la Nación. Entonces, aquí hablamos de que ninguna persona que se considere funcionaria pública o que sea miembro de la fuerza pública como la policía o el ejército puede afectar de manera arbitraria los derechos de una persona, porque se puede ver expuesto a una investigación y a ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación. Esto es en nuestro país, pero igual funciona en todos los países. De hecho, un ejemplo muy palpable de la violación al respeto de los derechos humanos es lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, que ustedes están viendo por las redes sociales, por las noticias. ¿Qué pasó con esta persona en Minneapolis, en el estado de Minneapolis, con el señor George Floyd? Y que ha acarreado tanta movilización y tantas protestas en diferentes ciudades por la discriminación racial, porque fue el funcionario
de la fuerza pública arbitrariamente, le faltó al respeto y violó los derechos humanos de esta persona, al punto de llevarlo a la muerte. Entonces, ante esta acción arbitraria, pues se está movilizando prácticamente todo un país. Entonces, eso es un claro ejemplo de por qué cuando en un país se declara Estado Social de Derecho, las personas tenemos esas garantías de poder exigir, y hay organismos y mecanismos a los cuales nosotros podemos acudir para exigir, para la exigibilidad de los derechos humanos, de que se nos respeten. Bueno, la segunda obligación son las garantías como tal. Significa que el Estado debe aplicar todos los mecanismos y normas para proteger a sus habitantes del menoscabo de sus derechos por cualquier persona o por cualquier grupo de personas. Es decir, que no basta solamente con que los respeten y con que los podamos exigir, sino que además necesitamos unos mecanismos para actuar, unos mecanismos legales a los cuales nosotros acudir cuando nos sentimos violados en nuestros derechos humanos. En este ejemplo, digamos, podemos poner el ejemplo cuando una empresa contamina el medio ambiente, el Estado debe actuar para defender a los directamente afectados. Si hay una empresa o una fábrica, digamos, cerca de una población que con sus productos químicos contamine el agua o afecte de alguna manera el medio ambiente, estas personas que se ven afectadas por esa violación de sus derechos pueden interponer, digamos, si es una sola persona de manera individual, puede interponer una tutela, pero si es un grupo de familias que se ven afectadas, pueden interponer otro mecanismo que se llama acciones de grupo. Y en estas acciones de grupo, ellos pues necesitan la representación de un abogado y se puede interponer una demanda. Y el Estado tiene la obligación de fallar en favor de los demandantes, de las personas afectadas, y tiene la obligación y tiene unos términos y unos plazos para responder la empresa, y debe responder también con multas y con sanciones económicas hacia las familias que se deriven, digamos, de estos hechos de violación de sus derechos. O sea que sí tenemos garantías para hacer cumplir nosotros esas violaciones de los derechos, y para eso están esos mecanismos de exigibilidad. Y la tercera obligación del Estado Social de Derecho es el cumplimiento. El cumplimiento es el compromiso del Estado para encaminar todos sus esfuerzos hacia la satisfacción de los derechos fundamentales, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, también llamados DECS, y los derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces, en el cumplimiento es donde está todo el compromiso del Estado, mediante el Ministerio Público, de crear unas entidades, de crear unas instituciones que garanticen ese cumplimiento de esos derechos humanos y ante las cuales nosotros podamos acudir cuando sentimos que se nos están violando los derechos humanos a nivel del municipio, a nivel del departamento o a nivel nacional. Hay unas entidades, unas instituciones públicas encargadas de recibir todas estas denuncias, de darle seguimiento y de fallar y de darnos alguna solución cuando nos vemos afectados. Entonces, para el cumplimiento, el Estado tiene que crear un ministerio prácticamente que se encargue de velar y de cumplir con los derechos humanos de las personas. Es decir, que esas tres obligaciones, el respeto, las garantías y el cumplimiento, es lo que hace que nosotros podamos decir que vivimos dentro de un Estado social de derecho.